Más rápido no he podido ser para grabar este vídeo, pero la verdad es que me hace muchísima ilusión lo que estoy viendo ahora mismo ante mis ojos, porque Binance se acaba de sumar oficialmente a lo que sería la narrativa de los Tap to Earn. Es decir, quiere crear su propio Hamster Kombat. Han visto el fenómeno y no se quieren quedar atrás. Sí que es cierto que de momento no han hecho el anuncio oficial en redes sociales, pero sí ya lo han comentado en lo que sería en sus términos y condiciones. Entonces vayamos a por los detalles y a por la reflexión, porque la aplicación se llama ni más ni menos que Moonbix. Moonbix, como estás viendo, es la mini app game que ha lanzado Binance. Es exclusiva, no hay ninguna otra más. Y de hecho os dejaré un enlace aquí abajo en la descripción para que podáis conseguir 1000 monedas cuando entréis. Yo he tenido la mala suerte de no entrar con un link de afiliado, entonces estoy empezando con menos puntos que vosotros. Pero bueno, este anuncio ha salido hace escasos minutos, está circulando por todas las redes y la verdad es que simplemente estamos esperando que Binance haga su anuncio oficial dentro de Twitter. Pero como veis, ahora mismo Binance lanza su Play to Earn con Moonbix. Explora y gana. Realmente este fenómeno para mí ya se ha consolidado, lo que vimos con Hamster Kombat. Por mucho que hubiese mucho hype y luego se deshinchara ese hype, hemos de ser conscientes que al final es una narrativa que ha conseguido volver a levantar proyectos cripto y sobre todo atraer muchos usuarios de Web 2 a Web 3. Yo al final soy una persona muy partidaria del gaming, ya lo he comentado en numerosas ocasiones, ya que al final también tengo mi propio proyecto cripto que tiene mucho que ver con el gaming y tenemos nuestro propio Tap to Earn que se llama Taitico Arena. Pero en este caso lo que han querido hacer los de Binance es aprovechar la oleada tanto para listings de tokens de la narrativa de los Tap to Earn, de los clickers, pero sobre todo porque ellos saben que tienen muchos usuarios, tienen una gran comunidad y no están exprimiendo al máximo esta comunidad. Imaginaros que ahora mismo Binance ya tiene esta aplicación y siempre que tengamos un listing dentro del exchange, lo que van a hacer es que dentro de Moonbix puedas seguir al nuevo proyecto, conseguir unas monedas de recompensa y así el nuevo proyecto hinchar las redes sociales y generar más expectación, porque hasta la fecha Binance simplemente hacía los anuncios de los nuevos listings, pero no podía redirigir al público a dar un retweet, a participar por ejemplo en una encuesta, en seguir el proyecto nuevo que se va a listar, y de esta forma creo que lo que van a conseguir es mucho más engagement y que realmente sea una situación de win-win, porque también Binance va a ofrecer dentro de sus condiciones de listing pues todas estas tareas que pondrán dentro de la aplicación de Moonbix. Esto simplemente es una hipótesis, pero creo que se acabará cumpliendo siempre y cuando pues utilicen un poco la lógica, ya que no tendría sentido que no pusharan los propios proyectos que se irían listando dentro de Binance. Entonces, ¿para qué servirá la aplicación de cara al usuario? Pues tenemos diferentes funcionalidades que de momento no se han desvelado del todo, pero sí que es cierto que tenemos ya unas que se pueden ir intuyendo por lo que hemos visto. La primera, Moonbix ofrece un emocionante viaje galáctico donde los jugadores pueden ganar recompensas en criptomonedas mientras exploran el espacio. Ahora mismo hay un minijuego que simplemente tienes que ir cogiendo pues todas las recompensas que ves flotando por el espacio, que son monedas. Esto en principio te está dando unos puntos que yo creo que esos puntos tarde o temprano permitirán conseguir airdrops de nuevos tokens o a lo mejor canjearlo por diferentes premios que estarán dentro de la aplicación. Os digo esto antes que nadie porque ahora mismo pocas personas están hablando de esto, ya que al no ser algo oficial de momento, porque no lo han dicho en las redes, pero ya se ha filtrado toda la información, pues que sepáis que partís con una ventaja bastante importante, porque si Hamster Kombat ha conseguido lo que ha conseguido, ¿Binance no creéis que podría conseguir algo 1000 veces mayor fusionándose con Hamster Kombat y con diferentes Tap to Earn que han salido hasta la fecha? Yo soy partidario que van a hacer las cosas muy bien y si han lanzado esto es porque realmente le ven un sentido y una estrategia detrás. Aparte de ello, también completa tareas, asciende en las tablas de clasificación y colecciona objetos raros para aumentar tu puntuación y ganancias en Moonbix. No sabemos el sistema de recompensas cómo funciona, no sabemos qué recompensas van a dar exactamente, pero sí que es cierto que el hecho de farmear ahora mismo puntos dentro de Moonbix para mí tiene más ventajas que si ahora mismo quisieras hacerlo en Hamster Kombat o cualquier otro Tap to Earn que ya es masivo. Pero al final Binance
creo que tiene una gran tesorería de dinero que podrían destinar en el marketing y ahora mismo pues habrán pensado, ostras, si lanzamos nuestro propio Tap to Earn, nuestro propio clicker, lo que podríamos hacer en vez de estar pagando, por ejemplo, influencers, hacer marketing en prensa, lo que hacemos es que a nuestros usuarios les recompensamos por interactuar con nuestro ecosistema. Y esto realmente es para mí el marketing 2.0. Antes los airdrops funcionaban más o menos así, pues ahora mismo hemos hecho como una actualización de cómo se entienden los airdrops y serían los airdrops 2.0, donde tú haz algunas acciones que yo te voy a recompensar con diferentes beneficios. Y finalmente, Moonbix de Binance combina un juego divertido con oportunidades reales de ganar criptomonedas para jugadores y entusiastas del mundo cripto. Pensar que acaba de salir la aplicación, de hecho hacemos un review al final de este vídeo de cómo está organizada, no tiene mucho misterio, pero lo que os quería destacar es que lo que os digo es real porque vais en la página web de Binance Telegram Mini App y estás viendo los términos y condiciones de lo que sería la aplicación de Moonbix, por lo que al final es una información real, no hay ningún tipo de problema, pero ya estás viendo que solamente algunos usuarios de algunas regiones van a poder participar dentro de Moonbix en la aplicación de Mini App y tendrán que completar el KYC para ser elegibles para esas recompensas. Es normal, o sea, al final lo mínimo que te va a pedir Binance es que también de alguna forma pues puedas informar de quién eres para poder recibir todas estas monedas, más que nada por tema legal y tema regulatorio. Creo que es importante que las personas sean conscientes que al menos tienes que pasar pues un KYC dentro de Binance. Si queréis saber más información, que sepáis que tenéis este enlace que os lo dejaré en la descripción para que podáis saber realmente todos estos detalles incluso en vuestro idioma en español. Luego también no quería pasar por alto que el token de Hamster Kombat ahora mismo tenemos el launch pool, pero prácticamente ya está confirmado. Está confirmado que va a haber un listing del token, de hecho el día 26. Por lo que si hemos visto que los tokens más importantes de esta narrativa, que es Hamster Kombat y Dogs, se están listando en Binance, era simplemente un secreto a voces el no ver que a lo mejor Binance pudiese lanzar su propio Tap to Earn. Al final, Binance ya tiene su propio token, por lo que de alguna forma la gente no estaría farmeando el token de un futuro lanzamiento, sino que ya es un token existente que es el BNB, por lo que podría ser que las recompensas mayoritariamente fueran en BNB y a lo mejor en diferentes tokens que quisieran colaborar con la aplicación de Moonbix. Entonces, el objetivo de Moonbix realmente ¿cuál debe de ser? Pues aprovechar la ola y gamificar su comunidad a su beneficio. Al final creo que es un win-win situation porque las personas que estén utilizando la aplicación van a pasar el rato, van a poder ganar dinero y al final pues la forma de que ellos ganan dinero es porque están prestando atención a todas esas actividades que Binance estará ofreciendo a su comunidad. Como más colabores, pues más vas a ganar. Y por otro lado también los usuarios ganan tokens por hacer actividades y contribuir en el ecosistema Binance, como os estoy diciendo. Porque repito, si finalmente tenemos listings de nuevos tokens en Binance y Binance quiere generar expectativa en el listing de esos tokens, pues cuando hagan el anuncio y por ejemplo si fuera ahora mismo el día 26 el listing de un nuevo token, pues lo que haría Binance es redirigir mediante una tarea dentro de la aplicación a que siguieran las cuentas oficiales del proyecto el cual van a sacar, porque de esta forma generan más FOMO y de esta forma los listings funcionan mejor, porque hasta hace poco la narrativa que estábamos viendo es que todos los listings de tokens estaban siendo directamente en exchange descentralizados, en DeFi. Y ahora mismo, pues lo que estamos viendo es que a lo mejor Binance ha querido captar la atención de estos listings, de estos tokens, para que ahora mismo todos los usuarios de Hamster Kombat y de Dogs quieran claimear el token dentro de Binance. Y aparte, esos usuarios que son de Tap to Earn, de clickers, pues también acaben utilizando la aplicación que ahora mismo ha lanzado Binance. Dicho esto, también os quería enseñar el gráfico de Hamster Kombat, como más o menos a mitades de julio, incluso en junio estamos viendo picos máximos de interés y luego vimos una desaceleración importante, bajando de 100 puntos a 25 puntos, bastante, a lo que sería inicios de septiembre. Pero tenéis que ser conscientes que era verano, había poco interés en criptomonedas y también el hype de Hamster Kombat, pues había bajado un poco. Es normal porque había muchísimo interés. Entonces, ¿qué está pasando de nuevo? Que estamos viendo esa subida de interés. Entonces, creo que Hamster Kombat, creo que Dogs, creo que todos estos Tap to Earns que ahora mismo
están saliendo, creo que irán evolucionando hacia aplicaciones que no solamente sean de tapear, sino que tendrán diferentes funcionalidades, como podría ser Bloom, que también es bastante conocida dentro de Ton, o incluso también Ton Station, que no deja ser un marketplace de aplicaciones dentro de Ton, que ahí nosotros estaremos próximamente. Entonces, sabiendo un poco el futuro de Ton que Pavel Durov plantea con lo que sería una blockchain que sea mainstream, que pueden utilizar muchas personas, realmente creo que Binance ha hecho una decisión excelente y yo personalmente era algo que ya había rumoreado en mi cabeza, pero que tampoco estábamos viendo que se estuviera desarrollando. Pero ahora mismo que lo han semi-anunciado, la verdad es que tiene mucho sentido, make sense for me, pero como os digo, sigue el interés en Hamster Combat. Entonces, esta es la aplicación por dentro, o sea, no tiene mucho misterio porque realmente el éxito de los Tap to Earns es que sean aplicaciones sencillas de utilizar. Tenemos un apartado de game donde hacemos un minijuego que aquí, pues como estáis viendo, tenemos una nave y lo que tenemos que hacer simplemente es ir cogiendo pues esas monedas y también los tesoros y con eso vamos consiguiendo puntos. Esos puntos luego los sumamos a lo que sería nuestra clasificación y cuantos más puntos tengamos, pues más recompensas podremos conseguir en un futuro. Y no solamente debes estar jugando a lo que sería este minigame, sino que también puedes hacer diferentes tareas, como sería compartir esta campaña dentro de Telegram en un story, también suscribirte al canal de anuncios de Telegram de Binance y también suscribirte a lo que sería el Game Channel de Telegram. Y también tenemos Daily Check-ins, que es bastante importante. Dicho esto, creo que ahora mismo Binance se acaba de posicionar la mejor narrativa posible y esto significa que el gaming puede verse iluminado de aquí a los próximos meses. La verdad es que estoy bastante hypeado. Simplemente os digo que esto para mí es un punto de inflexión importante en el mercado. Todo está cuadrando. Si os fijáis, Binance lanza esto en un momento que creo que estamos volviendo a lo mejor a ser un poquito más optimistas después de ser muy pesimistas y muy impacientes en los últimos meses, y veremos cómo se desencadena el mercado junto a esta nueva aplicación de Binance de Moonbix de aquí a los próximos meses. Esto es todo. Recuerda que tienes un enlace aquí abajo de afiliados si me quieres apoyar y también conseguir 1000 monedas, y si lo haces sin link de afiliado, pues entonces no tendrás esas 1000 monedas. Esto es todo y nos vemos por el canal. Chao, chao.